Ya, vamos a comenzar nomás por el tiempo. Ya, esto es lo que estábamos viendo en la última clase, ¿cierto? La clase anterior, respecto de lo que es un transmisor básico, ya un esquema general, independiente, ¿cierto? De lo que sea transmisión usando modulación AM, FM o PM, ¿verdad? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el caso de transmisión de voz, pensando, por ejemplo, en una locución. ¿Ya? El mix, ¿cierto? Representa un micrófono, un amplificador, ¿cierto? De señal, modulador, si fuese el caso, ¿cierto? De modulación de amplitud, nosotros tendríamos una multiplicación, ¿ya? Generador de radiofrecuencia, que es, en este caso, nosotros tendríamos una señal coseno, que también puede ser una función senoidal, ¿ya? Y el amplificador de radiofrecuencia, recordando que la radiofrecuencia es la portadora, ¿ya? Y mediante la multiplicación nosotros tendríamos la señal modulada en amplitud, ¿ya? Y ahí nosotros tenemos, ¿cierto? El amplificador que nos permite tener una adecuada, ¿cierto? Amplitud o potencia de señal que posteriormente va hacia una antena. Esta antena lo que va a hacer, ¿cierto? Es radiar la señal en forma de onda electromagnética hacia el espacio, ¿ya? Esa señal, como onda electromagnética, que imagino yo que la vieron en detalle, ¿cierto? En teoría electromagnética, o física 2 o 3 o 4 o no sé cuántas físicas han visto ustedes, ¿ya? Esa se va por el aire y llega y se hace el proceso inverso, ¿ya? Por lo tanto, nosotros recibimos la señal a través de una antena, ¿ya? Que nos va a permitir recuperar la señal originalmente de voz. Por lo tanto, nosotros lo que hacemos es el proceso inverso, ¿cierto? Recuperamos la señal desde la onda electromagnética, la convertimos a señal eléctrica, la pasamos a través de un amplificador, ¿ya? Demodulamos, si pensamos ahora, ¿cierto? Que una señal AM con portadora, índice de modulación menor que 1, ahí estamos pensando en un demodulador, ¿cierto? Eh, Detector de envolvente. Esto significa que tendríamos un diodo, ¿ya? Perdón, y un filtro pasabajo. Posterior a eso, nosotros obviamente tendríamos la señal de audio que la llevaríamos a través de un altavoz, un parlante o audífono, ¿cierto? Y ahí nosotros escucharíamos la señal, ¿cierto? Original. La idea es que nosotros no tengamos retraso, siempre hay un pequeño retraso o delay, ¿ya? Pero como esto es sistema analógico, ese retraso es bastante pequeño. Lo que más afecta ya en estos sistemas es la fase. Ya recuerden que si la señal de audio es senoidal, ¿cierto? Por ejemplo, parte en cero, va positiva, negativa, positiva. El peor de fase va a ser que en vez de que sea positiva, va a ser negativa y después viene el ciclo positivo. Ya, la ventaja es que las señales de audio, o en realidad nosotros como eh, personas oyentes, ¿cierto? El audio, nosotros no percibimos las distorsiones de fase, ¿ya? Entonces, estos sistemas analógicos, en realidad, el efecto que tienen, la distorsión más grande que tienen son los efectos sobre la fase, ¿ya? Entonces nosotros no vamos a tener problemas en el audio, porque es como quien dice, nosotros podemos girarnos, voltearnos, ¿cierto? Y la fase no nos afecta. Qué diferente si fuese una imagen. Nosotros empezamos la idea, ¿no es cierto?, a movernos. La imagen, si está estática, nosotros podemos rotarnos nosotros 45 grados, 90 grados, ¿ya? Y vamos a invertir la imagen, ¿ya? En el audio no pasa eso. También vimos algunos ejemplos de aplicaciones, y aquí yo había marcado, por ejemplo, la radiodifusión sonora, que es el ejemplo de las radioestaciones, ¿ya? Televisión, telefonía móvil, radioaficionado.
que esos son como las más populares. Cualquier consulta me la hacen, ¿no? Este es el espectro de frecuencia, que es como la división, ¿cierto? Y la relación que uno ve entre frecuencia y longitud de onda. A medida que crece la frecuencia, ¿cierto? La longitud de onda es menor. Y lo mismo que la energía. La energía es directamente proporcional a la frecuencia e inversamente proporcional a la longitud de onda. ¿Ya? Y ahí está la típica clasificación, la ubicación espectral de la señal de radio AM, por ejemplo, que está señalado ahí. Eh, Televisión, de radar, y después se mezcla eh, con la luz. También aparecen las torres eléctricas, por ejemplo, que no son antenas, pero irradian, ¿cierto? Eh, Señal electromagnética. Y después las antenas hacia lo que es el radar y telefonía móvil. Como le decía, solo por eh, la ubicación espectral nosotros vamos a tener mayor o menor tamaño en las antenas. Esa es la nomenclatura que tienen, ¿ya? En función de los hertz. Ahora fíjense que ahí está marcado la luz, ¿ya? Visible, que si uno lo ve, ¿cierto? En frecuencia estamos hablando de los 300 a 3000 terahertz, ¿ya? En uno lo acostumbra a ver, ¿cierto? La luz en los nanómetros, que va de los 300 a los 850 nanómetros. ¿Ya? Bueno, ahí aparece ¿cierto? La clasificación de espectro o onda electromagnética ionizante no ionizante, ¿no? También habíamos visto lo que es las antenas, ¿cierto? Y la cantidad de radiobase para cubrir una misma área, ¿no? Entonces nosotros sabemos, ¿cierto? Que a medida que tenemos menos frecuencia, nosotros vamos a tener un antena más grande, ¿ya? Pero también, por naturaleza, ¿cierto? Física, la longitud de onda más grande y tenemos mayor cobertura, manteniendo la misma potencia. A medida que nosotros crecemos, ¿cierto? En frecuencia, por ejemplo, telefonía celular, nosotros vamos a tener una antena mucho más pequeña, por eso los celulares son chiquititos, ¿ya? Pero la cobertura es más pequeña, ¿ya? Entonces podemos pasar, por ejemplo, de la banda de los 700 MHz, ¿ya? Que podemos tener una zona de cobertura, ¿ya? Exactamente igual a la banda de 2.6 GHz, pero la diferencia es que para la primera nosotros tenemos solo una radio base, pero para el celular, para la misma zona, para la misma área de cobertura, nosotros necesitamos 16 radio base, ¿ya? Manteniendo lo que es potencia, ¿ya? Y recuerden que el límite de potencia, por un lado, va el tema de la salud humana, ¿ya? No se puede irradiar tanta energía porque nos topamos con los problemas de la salud. Como les decía, cualquier duda, consulta, me la van haciendo. Ahora, cuando uno ve, ¿cierto? Supongamos la banda 1.7, 1.9, ¿ya? Hay traslape, ¿ya? Y ahí también se observan que hay intersección, por ejemplo, entre las 5 hay un punto que no llega, ¿ya? Justamente pareciera ser que se intersectan las 5 estaciones o las 5 antenas, ¿ya? Y justamente se produce lo que uno llama punto ciego. A veces si uno está en movimiento, ¿cierto? Y pasa por ese punto, se produce lo que son pérdidas temporales de las llamadas, ¿ya? También ocurre que cuando nosotros estamos muy cerca de la antena tenemos excelente calidad si estamos hablando por teléfono con voz, ya tenemos excelente recepción y a medida que nos vamos alejando, ¿cierto? Recuerden que la energía es 1 partido por la distancia al cuadrado. Entonces, a medida que nosotros nos vamos alejando, la energía, la potencia se va perdiendo a razón de la distancia al cuadrado, ¿ya? Entonces, la calidad va disminuyendo, ¿ya? Entonces, ahí se va alterando. Si fuese, por ejemplo, una conexión de datos, a medida que nos alejamos de la antena, los datos de la ancho banda van disminuyendo. Y eso sin contar, ¿cierto? Que dentro de cada círculo nosotros estamos estimando de que hay una gran cantidad de personas, ¿ya? Lo complejo entre la diferencia, porque nosotros estamos hablando, ¿cierto?, de que en el 2.6 GHz estamos pensando en una comunicación bidireccional, de telefonía celular, ¿ya? No solamente yo recibo información, sino que estoy enviando información.
comunicación en dos sentidos, que a diferencia de la banda de los 700 MHz, uno está pensando en radiodifusión o televisión, que es comunicación solo en un sentido, o sea, yo solamente recibo información, ¿ya? La diferencia que hay, ¿cierto?, entre radiodifusión, televisión y la telefonía celular es el sentido de la comunicación, ¿ya? Entonces, en la primera, como solamente tenemos receptores, no hay problema que tengamos muchos receptores, ¿ya? Porque la señal la podemos recibir entre todos, ¿ya? Y no vamos a tener interferencia porque nadie va a transmitir de vuelta. A diferencia de la telefonía celular, que en el fondo, como tenemos comunicación en dos direcciones, ¿ya? Nos produce esto de, en el fondo, competir por la disponibilidad del canal y con los riesgos, ¿cierto?, de tener interferencia. Entonces ahí se produce, ¿cierto? A veces, bueno, no es el caso, pero en caso de emergencia, ¿cierto? Si todo el mundo quiere hablar al mismo tiempo en una zona muy poblada, vamos a tener interrupciones o bien no vamos a poder acceder al canal. Con esto de los terremotos que hemos tenido, ¿cierto? Y, y la gran demanda y a lo que se ha tenido que someter, ¿cierto? Las empresas de telecomunicaciones han tenido que superar esos problemas inyectando más recursos a su infraestructura. ¿Ya? Y ahí tenemos una parcialidad, ¿cierto?, de cómo va la asignación por operador. ¿Ya? Operador se entiende, ¿cierto?, en las compañías telefónicas, claro, Entel, WOM, Movistar, BTR, y lo que usa el Estado. ¿Ya? En colores, ¿cierto?, tenemos las bandas usadas para 4G, no está aquí la 5G, para 4G en naranjo, en verde para 2G y 3G, y azul sin uso, ¿ya? Donde la banda que tiene asignado el Estado no la usa, como dato ya relevante. Entonces ahí podemos ver al final de la columna, ¿cierto?, el total asignado, ¿ya? Que las que tienen más ancho de banda asignado perdón, Entel, luego le sigue Claro y Movistar, ¿ya? Claro, Entel y Movistar tienen en 2.6, ¿ya? WOM tiene en el AWS, ¿ya? Las otras están en el 2G y 3G, ¿no? El 5G, ¿cierto? Hay que esperar un poquito para tener las asignaciones completas, ¿ya? Pero aquí uno puede observar, ¿cierto?, que tenemos el barrido desde los 700 megas, 850 megas, 900 megas, 1900 megas, la banda entre 1700 y 2100 MHz y la banda asignada en 2.6 GHz. ¿Ya? Recordar que esa de 2.6 GHz está usada para las 4G. ¿Ya? Me voy de claro ahora, dice alguien. Está bien, váyase nomás. Entonces, volviendo al tema de las modulaciones, ¿ya? Cuando uno habla de modulación, no hay que olvidar, ¿cierto?, que esto viene de la propiedad, ¿cierto?, de modulación de la transformada de Fourier, que es, ¿cierto?, tomar una información que está en banda base, voz, ciertos datos, video, imagen, fotos, música, audio, ¿ya?, y desplazarlo en frecuencia, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos dos tipos de información, que puede ser analógica o digital, ¿no? Nosotros podemos tener, por ejemplo, voz de manera analógica y voz de manera digital, ¿no? Imagen, ¿cierto?, de manera analógica, o video, ¿cierto?, de manera analógica y de manera digital, ¿ya? Hoy día predomina todo digital, ¿ya? Pero todavía tenemos televisión analógica, radio analógica, etcétera, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de AM, recorremos todo el arbolito y decimos, AM es una técnica de modulación analógica de onda continua y lineal, ¿ya? Después vamos a ver FM y PM, ahí recorremos, ¿cierto?, el arbolito y decimos, FM, por ejemplo, es una técnica de modulación analógica de onda continua y angular, ¿ya? Entonces afecta al ángulo. Y después nosotros hacemos una mención de lo que son las técnicas de modulación de pulso, ¿ya? Y ahí aparece PAM, PWM, PPM, TDM, PCM, que probablemente no le suene ninguna, y quizás puede ser que le suene PWM, que es una modulación que se utiliza para lo que es, bueno, la definición de PWM es modulación de ancho de pulso, que se utiliza mucho para lo que son los conversores de potencia, ¿ya?
que no sé si alguien ha hecho electrónica potencia, pero ahí se utiliza mucho la conversión de señal, ¿cierto? De señal continua a alterna, ¿ya? Y pasa mucho por los convertidores que son los típicos tiristor y esas cosas. Yo la verdad que lo estudié nomás cuando estudié nomás, nunca más lo vi en la vida, ¿ya? Pero la gente de electrónica potencia todavía sigue con esto de las modulaciones PWM, ¿ya? La modulación PAM, que es de pulso, ¿ya? En el fondo, la diferencia que tiene con AM es que la portadora ya no es una función coseno, ¿ya? Es una función de periódica, pero son pulsos, ¿ya? Como ondas rectangulares o cuadradas, ¿ya? Y de todas, la PAM es la que se utiliza para hacer el proceso de muestreo. ¿Ya? Cuando uno habla del teorema de muestreo, por ejemplo, si han tenido oportunidad de verlo, todo proceso de muestreo inicia con una modulación PAM. ¿Ya? Esa también la vamos a ver más adelante. Y después sigue con una modulación PSM, que es modulación código de pulso. ¿Ya? Esas dos, de alguna manera, generan todo el proceso de digitalización. ¿Ya? Que en el fondo es tomar una señal analógica y llevarla a digital. Como le decía, cuando uno parte, ¿cierto?, de las modulaciones y distingue dos tipos, ¿ya? Analógica y digital, la única diferencia es que la información que uno le entrega, ¿ya? Es la naturaleza de la señal, ¿ya? La señal siempre va a ser continua, ojo ahí, ¿ya? La señal, aquí no hablamos de señales discretas, ¿ya? Nosotros siempre vamos a tener una señal continua, pero una señal continua puede tener información analógica y por lo tanto la modulación se va a ir por la rama analógica, porque el tipo de información es analógico, ¿ya? O bien va a ser digital, pero es una señal continua, de dominio continuo, ¿ya? ¿Y por qué es digital? Porque la información que lleva es digital, ¿ya? Recuerden que la señal digital puede ser una señal, ¿cierto?, con pulsos rectangulares, ¿ya? Pero en definitiva, digital significa dígito, y los dígitos que hay son dos, 0 y 1. Entonces nosotros podemos pensar en tener un tren de pulsos rectangulares, donde tenemos un pulso para un bit 1 y no tenemos nada para el bit 0. ¿Ya? Entonces vamos a tener siempre puros bits 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, etc. ¿Ya? Y esos bits pueden representar algún tipo de información. ¿Ya? Da lo mismo si una imagen, un video, un sonido, una medición de alguna variable atmosférica, etcétera, ¿ya? Pueden ser archivos PDF, lo que sea, ¿ya? Siempre van a terminar siendo puro bit, ¿ya? Pueden ser comprimidos, no comprimidos, encriptados, desencriptados, lo que sea, ¿ya? Pero van a ser una secuencia de bits que en definitiva para nosotros va a ser una señal continua, de dominio continuo, ¿ya? Y que va a tener prácticamente dos amplitudes. Entonces, el proceso de modulación para la señal digital es exactamente igual a lo que, por ejemplo, ya hemos visto a M, ¿ya? Entonces, vamos a tener la señal que es continua, que lleva información digital, y la vamos a llevar a un proceso de modulación, que es tomar esa señal y desplazarla en frecuencia, ¿ya? Si fuese AM, nosotros vamos a multiplicar, tal cual como lo hacemos con la señal AM, por ejemplo, con gran portadora, la multiplicamos por una función coseno, que es una función portadora, ¿ya? Y la vamos a desplazar hacia esa frecuencia. La transmitimos por una antena, por ejemplo, y después la vamos a demodular, ¿ya? La única diferencia es que la señal, al ser continua, corre todo lo mismo, pero la información que lleva es digital. Entonces, para hacer la diferencia, ¿cierto?, entre una modulación AM que lleva información analógica y una señal AM que lleva información digital, la señal se llama ASK, como aparece ahí, ¿ya? Entonces, ASK es una señal AM, pero que lleva información digital, ¿ya? Después viene FSK. ¿Qué es lo que es FSK? Es una señal FM, pero que lleva información digital. O sea, PSK va a ser una señal modulada exactamente igual como la estudiamos como PM, pero lleva información digital. Es la única diferencia. O sea, todo lo que nosotros estudiamos con AM, todas las propiedades, detector de envolvente, índice de modulación, sobremodulación, ya, doble banda lateral única, se replica y es exactamente igual al sistema de modulación digital. Porque la única diferencia es que la señal va a ser representativa de información digital. Es la única diferencia, ¿ya? Ahora, claro, después aparecen unos esquemas que son más propios del sistema digital, ¿ya?
que es DPSK, que es un delta PSK, que en el fondo aprovecha, ¿cierto?, las ventajas del sistema digital, que al tener dos dígitos, ¿cierto?, usa esa ventaja que es más algorítmica. Y después el QAM, ¿ya?, que en el fondo es una alternativa, ¿cierto?, de una mezcla de modular en amplitud y modular en fase, ¿ya? Eso es un esquema un poco más complejo, ¿ya? Ahora, pensando volviendo un poquito al tema de la actualidad, telefonía celular y qué es lo que se utiliza más en comunicaciones hoy, en comunicaciones digitales, eh, 100% están gobernadas por la PSK, las tres últimas, ¿ya? PSK, Delta PSK y QAM, ¿ya? Entonces, generalmente siempre están presentes esas tres, ¿ya? O bien una combinación de las tres, ¿ya? Esas son las que se utilizan sobre todo en telefonía celular, bueno, en realidad todo lo que es comunicación en banda modulada a gran distancia que lleve información digital, ¿ya? Y lo que es analógica, yo creo que ya lo había comentado, lo que se utiliza más es FM, para la televisión, ¿ya? Y para la música. Yo en algún momento les pedí que ojalá pudieran sintonizar una radio, por ejemplo Radio Bio Bio, que se transmiten AM y FM, y poder comparar las dos, ¿ya? La calidad de una con respecto a la otra. Indudablemente uno va a caer siempre en el tema de las antenas, ¿ya? Y ahí uno siempre cuando uno dice antena, por alguna razón se viene a la mente inmediatamente las parabólicas, ¿no? De hecho, hasta le dedican una canción por ahí. Y obviamente las parabólicas tienen distintos tamaños para distintas aplicaciones, ¿ya? Y así hay una serie de variaciones de antenas, ¿ya? Eh, Siempre pensando en el esquema de, de la parabólica, por ejemplo, y también de otras estructuras. Hay una que está con letra A, ¿ya? Que es, de alguna forma, otra estructura de cómo captar la señal y poder convertirla, ¿cierto? Tomar la señal electromagnética y convertir la señal eléctrica, o bien al revés, ¿ya? Tener la señal eléctrica, convertir la señal electromagnética y esta se propaga a través del espacio, ¿ya? También uno puede observar unos modelos antiguos de celulares, ¿ya? Y cómo ha evolucionado, ¿cierto?, las antenas, ¿ya? La primera que aparece ahí de un celular más o menos grande, es una antena que, bueno, yo alcanzo a usar eso, uno sacaba la antena y la estiraba. Si no lo hacía, no tenía recepción de señal, ¿ya? Después venía una antena un poquito más grande que venía fija ya. Evitar, ¿cierto?, el hecho de tener que sacar la antena, porque en la práctica, ¿qué es lo que pasaba? Uno sacaba la antena, de repente se le olvidaba guardarla y uno, por moverla así, de repente se quebraba, ¿ya? Y después ya pasó la antena interna, que eliminó, ¿cierto?, el hecho de que la antena físicamente sea más grande. Recuerden que hay un tema con la longitud de onda. Ahora, no es que se hayan cambiado las frecuencias, sino que simplemente el desarrollo de las tecnologías de antena, ¿ya?, hizo que sea más chiquitito, y eso en el tiempo hizo que el celular sea más pequeño, ¿ya? Hoy día, obviamente, lo que está dentro de un chip, prácticamente, que uno lo ve ahí en tamaño, ¿cierto? Esa es la antena equivalente a esa que uno sacaba así, hacia arriba. ¿Ya? Está totalmente integrado. La tecnología de microstrip, por ejemplo, es un ejemplo claro de cómo se integra esto en una placa que va dentro de los celulares, ¿ya? Y eso ha permitido claramente tenerlos en tamaño más reducido. Cualquier duda, consulta, me la hacen, jóvenes. Ahora, cuando uno habla de antenas, ¿cierto? Tiene que caer en esto. No siempre piensa en una antena, por ejemplo, un puntito como se ve aquí en la figura, donde está, ¿cierto?, el modulador dice de frecuencia, pero da lo mismo si de amplitud o de fase, ¿ya? Llega a la torre, la antena arriba, y siempre uno piensa que la fuente es un puntito porque uno está irradiando, ¿cierto?, transmitiendo en todos los sentidos, ¿ya? La idea es que cuando nosotros transmitimos, sea en todos los sentidos, por eso viene el nombre de omnidireccional. Si uno lo ve en un plano, ¿cierto?, se ve esta figura de aquí, de abajo, que va a ser un circulito, el mismo círculo que nosotros habíamos graficado cuando comparábamos los rangos de la frecuencia de los 700 MHz y de las torres celulares, que era 2.6 GHz, ¿ya? Pero físicamente es la esfera que se ve ahí, ¿ya? Uno pone la antena al centro como un punto, ¿ya? Y la radiación es como una esfera, ¿ya?
Y obviamente ahí hay que entrar a trabajar, ¿cierto?, con los modelos en coordenadas esféricas, que yo me imagino que ustedes se manejan, ¿cierto?, en todo lo que es coordenadas esféricas. Entonces ahí uno tenía la dirección, por ejemplo, ahí aparece una E, que es la dirección del campo, en la coordenada phi, en la coordenada teta, ¿cierto? Y en la coordenada z, el azimut, y ahí uno podría entrar a modelar, ¿cierto?, cómo es el comportamiento y la radiación en el campo, que obviamente uno entiende que esta esfera va creciendo, ¿cierto?, y se va propagando en el espacio, ¿ya? Y con eso uno va a hacer lo que es enlace, bueno, microondas les llaman, ¿cierto?, a las señales que se van propagando. Indudablemente, ¿cierto?, uno tiene que recordar lo que estudió, ¿cierto?, y aprendió en campo electromagnético o teoría electromagnética o física 3, ¿cierto?, donde nosotros teníamos, por ejemplo, lo que se ve en rojo, el campo eléctrico, ¿ya? Ahí se ve, ¿cierto?, una señal senoidal para el campo eléctrico. Ya, recuerden que un vector, por eso se ven flechitas, y ahí se ve, por ejemplo, la longitud de onda, que es básicamente la medición del periodo, lo que hay en el tiempo. Su inverso, recuerden que es la frecuencia, ¿ya? Y en azul está la intensidad de campo magnético. ¿Ya? Recuerden que hay intensidad de campo. También es un vector. Hay una letra C, ¿cierto?, que es la dirección de propagación del campo, ¿ya? Porque el campo en realidad va en esa dirección, se propaga en esa dirección y ahí aparece, no sé si también lo vieron, la regla de la mano derecha, ¿ya? Que indica porque estos vectores se van rotando, ¿ya? Y aparece el vector de Poynting, ¿ya? Yo me imagino que todo esto lo vieron, ¿ya? Esto es como para que lo recuerden un poquito, ¿ya? Ahí aparece otra figura que es más o menos la misma anterior, ¿ya? Está la dirección de propagación, está el campo eléctrico, el campo magnético y la longitud de onda, ¿ya? Básicamente el mismo gráfico anterior, solamente para mostrar de que este es un tipo de campo cuando uno lo modela como ondas senoidales. Recuerden que aquí aparecen las ecuaciones de onda, ¿ya? Recuerden la ecuación de onda, uno busca las soluciones de la ecuación de onda y una de las tantas posibles soluciones, ¿cierto?, es pensar en un campo senoidal. También aparecen las ecuaciones, varias ecuaciones, ¿cierto? ¿Para qué las vamos a nombrar todas? Lo más importante es que si uno piensa, ¿cierto?, en una fuente y da la distancia, ¿cierto?, que uno tiene entre la estación emisora, ¿cierto?, y el receptor, se va a producir de que nosotros en la transmisora vamos a tener una esferita, pero a medida, ¿cierto?, que este se va alejando, se va a producir el efecto de que las ondas al final que vamos a recibir no son tan circulares ni esféricas, ¿ya? Y que en definitiva a nosotros nos interesa cómo es la onda que nos llega, ¿ya? Y esa onda obedece a lo que es la onda plana, afortunadamente, ¿ya? Entonces ahí como que nos olvidamos un poco de la eh, coordenada esférica y nos volvemos a las coordenadas cartesianas, rectangulares, ¿ya? Entonces ahí siempre nosotros hablamos en lo que es antena receptora de la onda o frente de onda lejana, ¿ya? O la onda lejana. Y ahí siempre tenemos ondas planas, ¿no? Ahí yo quise mantener la referencia de dónde sale, perdón, ¿no? Y obviamente también hay que recordar lo que es la polarización, ¿ya? Porque recuerden que nosotros al tener ondas electromagnéticas hay una dirección de campo, los campos son vectores, ¿ya? Y tienen una dirección, ¿ya? Y esa dirección le llaman polarización, ¿ya? Y tenemos tres, en realidad tenemos un tipo que es el elíptico, pero en realidad se separan en tres, ¿ya? Perdón, el lineal, circular y el elíptico, ¿ya? Y ahí uno puede ver, ¿cierto?, que si uno piensa y proyecta, ¿cierto?, en el plano lejano, que es el plano XY, ¿cierto?, que se ve ahí, en la que es perpendicular al plano, a la dirección de propagación, uno ve la figura, ¿cierto?, que describe la onda plana, el campo lejano. Ahí uno describe, ¿cierto?, una línea recta, ¿cierto? No necesariamente tiene que ir inclinada, ¿ya? Eso depende, ¿ya? La polarización lineal, la circular y la elíptica, ¿ya? Que en realidad, como les decía, el caso general es la elíptica, ¿ya? Los casos particulares son lineal y circulares, porque ahí nosotros tenemos en la elíptica dos ejes,
¿ya? Entonces, pero en realidad se utilizan de esa forma, ¿ya? Y cuando uno habla, ¿cierto?, de polarización, cae indudablemente lo que son los modelos de luz, porque obviamente cuando uno habla de los conceptos de polarización, eh, la luz es lo que uno más conoce que está polarizado. ¿Por qué es importante esto? Porque nosotros, por ejemplo, podemos tener una antena transmisora que está polarizada, por ejemplo, linealmente, ¿ya?, hacia arriba, en esa dirección, ¿ya?, con 90 grados respecto a la horizontal. Y si nosotros la antena receptora no la tenemos en esa dirección, por ejemplo, la tenemos así, nunca va a poder recibir, ¿ya? Por lo tanto, cuando nosotros hacemos un enlace, ¿ya?, de antena, nosotros tenemos que tener el cuidado, ¿cierto?, de que si tenemos una polarización lineal, tenga la misma polarización y la misma dirección, ¿ya? Ahora, por ejemplo, la polarización circular, uno tiene la opción, ¿cierto? Como se ve en la figura, ahí dice en dirección a la derecha. Entonces tiene una polarización hacia la derecha, ¿ya? La antena receptora tiene que tener la misma polarización circular y en la misma dirección, porque no basta con que sea circular, porque si es circular y hacia la izquierda, ¿ya?, no va a recibir nada, ¿ya? Y esa polarización circular es muy útil, y eso es lo que se utiliza, por ejemplo, en los cines 3D, porque cuando uno va al cine 3D, ¿ya?, a uno le pasan, ¿cierto?, las típicas gafas, los lentes estos 3D. Si uno se los saca, ¿cierto?, ve como la superposición de dos imágenes, ¿ya? Lo que sucede es que están las imágenes polarizadas circularmente, una hacia la izquierda y otra hacia la derecha, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los lentes están uno polarizado hacia la izquierda, o sea, para ver solamente la imagen que viene hacia el ojo izquierdo, y la otra hacia la derecha, que trae la información al ojo derecho, cosa de que en el fondo lo que está haciendo es filtrar, ¿cierto?, la información para cada ojo, cosa de que en el cerebro nosotros estamos componiendo, ¿cierto?, una imagen 3D, ¿ya? Entonces, el efecto de la polarización visiblemente, ¿cierto?, se utiliza harto se utiliza, ¿cierto?, en el cine 3D. Antiguamente se usaba porque en el fondo polarizar, ¿cierto? Como se ve en la figura, cuando viene una luz no polarizada que tiene direcciones para todos lados, ¿no?, y poner un polarizador, en el fondo estamos filtrando, ¿no?, por la polarización, ¿no? Antiguamente lo que se hacía para el cine 3D es que se filtraba por color, ¿no? Entonces teníamos para el lado derecho un color rojo, filtraba todo lo que venía en rojo, y el otro todo lo que venía en azul. Entonces, filtrando por color, nosotros después componíamos la imagen en 3D, ¿ya? Entonces uno se sacaba los lentes, pasaba lo mismo, venían todas las imágenes superpuestas, pero por color, digamos, por información de frecuencia, nosotros hacíamos la composición 3D. Ya, hoy día con la polarización es más simple porque el efecto es mucho, mucho más real incluso, ¿ya? La calidad es mucho mejor, ¿ya? Consultas, dudas, me las van haciendo en cualquier momento. Indudablemente hay que hablar, ¿cierto?, de eh, fibra óptica, ¿ya? Y recordar, ¿cierto?, que la luz tiene un comportamiento electromagnético, ¿ya? La fibra óptica no es nada más que considerado como un cable, ¿cierto? Ya el espectro electromagnético no se transmite por el aire, sino que simplemente a través de una guía de onda que se llama. Aquí está, hay un corte, ¿cierto?, sí, transversal, pero la fibra se compone de esto, ¿ya? Tiene un revestimiento que básicamente es vidrio, ¿ya?, o plástico en realidad, transparente, donde viaja un haz de luz, ¿ya?, a través del núcleo, ¿ya? Y tiene un revestimiento. Ese núcleo revestimiento es lo que está aquí puesto, ¿ya? El revestimiento, o chaqueta también le dice, es lo que está pintado en plomo, ¿ya? Y el núcleo es lo que está en blanco. Y esas líneas que se ven son los rayos de luz que están acá, ¿ya?, que ingresan, ¿ya? Porque la luz modelada como rayos, ¿ya?, ingresa, ¿ya? Y al tener, ¿cierto?, dos medios distintos, o sea, pensando en que tenemos vidrio, por ejemplo, que es transparente, a la chaqueta, ¿ya?, se produce, de acuerdo a la ley de Snell, ¿cierto?, la reflexión. Entonces la luz, ¿cierto?, se va
reflectando continuamente hasta llegar hasta el otro extremo. Por eso la fibra es flexible, uno la puede doblar y todo eso. ¿Ya? No tanto a darle un ángulo recto, porque ¿ya? No va a funcionar así. ¿Ya? Ahí podemos producir la ruptura y nos perdemos comunicación. ¿Ya? Entonces, nosotros en general, cuando hablamos de fibra óptica, ¿ya? Tenemos el primer concepto que es la reflexión interna total, ¿ya? O el TIRC del inglés, ¿ya? Que es cuando nosotros logramos, ¿cierto? De un extremo a otro comunicar con el haz, ¿cierto? Que se va reflejando continuamente a través de las paredes entre el núcleo y la chaqueta o el cladding o el revestimiento, ¿ya? Pero logramos enviar información de un punto a otro como estos parpadeos de luz que no se ven, pero es tan rápido los parpadeos que la señal llega de un punto a otro, ¿ya? Ese es el primer concepto. Y el segundo, ¿cierto? Que nosotros tenemos dos tipos de fibra, que una es monomodo, que es la que se ve abajo, ¿ya? Y la otra que es multimodo, ¿ya? El gráfico de abajo, monomodo, trata de mostrar de que nosotros tenemos un haz de luz, ¿cierto? Que viaja casi sin reflexión, ¿ya? Pero solamente una longitud de onda. Y en el multimodo, ¿ya? Tenemos el índice escalonado y graduado, ¿ya? Y que básicamente busca, por ejemplo, el índice gradual, ¿cierto? Porque al tener reflexión tenemos pérdida, ¿ya? Y el índice gradual trata de que las pérdidas sean menores, da porque obviamente nosotros con la fibra óptica igual vamos a comunicar grandes distancias, ¿ya? Así que creo que con esto estamos terminando, sí, con la clase de hoy. Yo quiero preguntar si hay alguna duda, consulta, comentario. Pues ya estamos en la hora. Jóvenes, dudas, consultas, comentarios. No, profe, todo claro, creo. Perfecto. Bueno, yo les iba a dar un aviso, jóvenes. Mañana, lamentable, y una mala noticia, lamentablemente no va a poder darles clase, la voy a tener que suspender por razones de fuerza mayor. Tengo justo una hora en médico, ¿ya? Así que nos estaremos viendo la próxima semana. Yo eso, como vino poca gente hoy día, lo voy a poner en el chat, en el WhatsApp del grupo, ¿ya? Así que si no hay más Bien, profe. consultas, nos estaremos viendo la próxima semana. Vale, profe, que esté bien. Chao. Ahí Listo, nos estaremos jóvenes, que viendo. estén muy Chao. bien. Chao, chao. Chao, Chao, profe. profe. Chao, profe. Chao, chao.